buenos días. El día de hoy mi equipo y yo les vamos a presentar nuestro proyecto Kamishibai del maestro Alex Oliver. Clave 1. El cuento debe ser sencillo. Esto se logra con una línea argumental simple y con cierta brevedad, no con una extensión abrumadora y sobre todo con un vocabulario claro. Esto es la moderación en explicar significados técnicos y al parco uso de adjetivos y comparaciones. Descifra la totalidad de tu cuento. El lector es intérprete e intermediario y quien escuchará la historia y la disfrutará o quien de plano no entenderá y se aburrirá por no comprender ciertas palabras que utilizarás. Ejemplos ilegibles: N de Guisante, Alforjar y Tapia. 4. Hay frases que encierran un misterio o una emotiva resonancia de ciertos cuentos. Frases de una ternura sobrecogedora que, si son ideales memorizar, siempre irá a tu lado, mi alita consolita. Aquí debes identificar alguna frase literaria que sacude y estremece el recuerdo o ciertos versos melodiosos que conviene mantener por su eufonía o musicalidad. Hay frases que coquetean el ritmo y estructura de un cuento, que son claves y tampoco debe variarse y menos suprimirse. Hay frases de un personaje que responden a su idiosincrasia o que dan un tamiz étnico o un sabor folclórico. Onomatopeyas son sonidos imitativos que no son propios del lenguaje humano. Por ejemplo, a, que significa terror; ba, que significa desprecio; brr, que significa sensación de frío; bua, expresión de llorar; bu, expresión de abucheos; expresión de duda; ja, 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 expresión de risa fuerte; jejeje, expresión de risa astuta. Clave 2. Hay problemas sociales que no tienen nacionalidad y que al suprimir la referencia a algún país o ciudad o datos de cierta región, dichas historias se vuelven universales. Pero también hay relatos como el tigre de Braham y el chacal que requieren su referencia explícita a la India para entender por qué el sacerdote de una religión prohibía hacer daño a cualquier animal. En ciertas circunstancias y públicos conviene referir el río de la región o cambiar el nombre del mercado antiguo por el Seandis de tu zona. Clave 5. La repetición, además de causar ritmo, ayuda a comprender. Sustituir mamá por el pronombre ella puede confundir y quitar encanto, e incluso desorientar. El manejo de la voz, la imitación en los diferentes lenguajes, el uso de rimas dentro de la historia, el uso de gerunios que se repiten o el uso del tres hermanos, tres plumas, tres cochinitos, tres deseos, tres pruebas, tres pelos del diablo. Clave 6. La fórmula inicial pretende provocar un alejamiento temporal, de manera que el oyente note que está fuera de la realidad y del presente. Esto es, abren una puerta para transportarnos afuera de esta cotidianeidad. Las fórmulas de cierre traen el regreso de los oyentes, esto es, lo instalan en el mundo real. Así el narrador modifica su entonación y se viste de tono de juego o broma. Revisa este excelente artículo, las palabras dichosas. Algunas fórmulas para comenzar y acabar de los cuentos de la tradición oral. Ejemplo de una fórmula de inicio. Y va de cuento. Por si acaso miento, no diré la verdad, pero de cuento va. Ejemplo de fórmula de cierre. Cuento, que te cuento, pipirigüento con arroz y pimiento. Ya se ha acabado. Y por la boca de, se dice el nombre del niño oyente. Se ha colado, o este cuento se ha acabado, y embobaos a todos nos ha dejado. Clave 7. Recuerda que la belleza es en las circunstancias que suceden a los protagonistas, no en las grandes descripciones. El narrador oral da más importancia a las acciones que a las descripciones. Por ejemplo, si alguna oración adelanta lo que va a pasar, eso se quita, pues reduce el suspenso, asombro o la gracia. Omite o suprime del cuento lo que no es esencial a la trama y que distrae de lo principal. Que ninguno de los elementos constitutivos del cuento esté de más. Llega a la esencia de los personajes y de su situación. Todo cuanto sucede está acorde a la trama. Recuerda, aquello que no ayuda estorba.
Clave 8. Agrega algo solo si consideras conveniente para que se entienda mejor el cuento o enriquezca la historia. Puede ser otro personaje u otra acción para aumentar la tensión narrativa, crear mayor suspenso y hacer más deleitable la narración. Introducir versos, dichos o estribellos también puede beneficiar a tu cuento. Cambiar el orden de los sucesos para darle a la narración un desarrollo lógico y concitar la atención del oyente. Reemplazar ciertas acciones, modificar el lenguaje para hacerlo más comprensible. Introducir diálogos, introducir la voz narrativa si solo abundan los diálogos. El exceso de estos detiene la acción y realiza la narración. Los cambios deben hacerlos con gran cuidado para mantener el espíritu del original y los elementos que le dan sentido y armonía. Es algo de lo más difícil de hacer, pues aquí está el juego de la maestría de la historia. Pueden existir finales muy dramáticos o finales tristes si eligen modificar un desenlace. Esta es la técnica de adaptación 3, clave 9. De Quetzalcóatl y su origen en Amatlán. Cuenta la tradición que en el pueblo de Amatlán, rodeado de montañas y árboles altos, nació uno de los dioses más importantes del México antiguo, Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Se dice que dio sus primeros pasos en una poza sagrada, usando unas sandalias hechas de oro. Por eso, los habitantes de este lugar se sienten orgullosos de proteger su historia y sus leyendas. Pero hay otra versión que nace en Tepoztlán, donde vivía una joven llamada Xochiquetzali, hija del líder del valle. Ella solía bañarse en unas pozas azules, sin saber que un dios llamado Mixcoatl, quien podía convertirse en ave, la observaba desde el cielo. Un día, al caer una de sus plumas, la joven la recogió y se la puso en el cabello, sin imaginar que con eso quedaría embarazada. Cuando nació el bebé, lo llamaron Seacatl Topintzin Quetzalcóatl, y aunque su abuelo quiso deshacerse de él, no lo logró. El pequeño sobrevivió, alimentándose de plantas, y fue protegido por la naturaleza misma. Más tarde, una pareja de ancianos lo encontró, lo cuidó y le dio el nombre de Tepoztecatl. Ya adulto, Quetzalcóatl fue un líder sabio de la ciudad de Tula, Toyán. Enseñó a su gente a cultivar, construir, vivir en paz y dejar atrás los sacrificios humanos. Pero su enemigo, el dios Tezcatlipoca, lo engañó con una bebida alcohólica. Arrepentido, Quetzalcóatl se marchó rumbo al mar, prometiendo que un día regresaría. Se cuenta que partió en una balsa hecha de serpientes y que su espíritu se convirtió en la estrella del amanecer, Venus. Hoy en día, Amatlán sigue siendo un sitio especial. Los caminos del bosque llevan a la famosa poza de Quetzalcóatl, rodeada de cascadas, rocas y vegetación. Aquí se pueden hacer caminatas, montar a caballo, practicar deportes de aventura o participar en rituales de sanación y temazcal. Los lugareños ofrecen comida, hospedaje y leyendas vivas que siguen transmitiéndose de generación en generación. Así, la historia de Quetzalcóatl no solo se cuenta en libros, se vive en la tierra, en las piedras, en el agua y en la voz de su gente.